oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano, como siempre, de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola, Jorge. Saludos a los oyentes de Radio Sefarad. Como saben, desde hace tiempo venimos recorriendo distintos pueblos, ciudades, aldeas en las que vivieron judíos en el este de Europa, especialmente antes del Holocausto. Y una de las ciudades quizás físicamente yo creo que poco visitada en comparación a cuánta gente le suena el nombre de la ciudad Belz. Belz porque ha habido una canción, Mein Stedt alle Belz, que es una de las más famosas del repertorio yiddish, ¿no? Efectivamente, Jorge. Y que además uno de los que contribuyó a hacerla famosa en toda la judeidad fue precisamente un nativo de Belz, de quien hablaremos, el gran Ben Zion Bitler, el gran cantante y actor de la escena en yiddish. Que luego se casó con Shifra Lehrer, ¿no? Exactamente, Que era casado con de Shifra La Lehrer. Pampa, Argentina. Sí. Bueno, pero Bien, vamos a Belz. vamos a Belz primero. Belz es un pequeño pueblecito en el distrito de Lvov, o Lviv, en Ucrania, que a lo largo de los siglos, como tantos otros de la zona, fue cambiando de manos y de nacionalidad. Perteneció a Polonia entre las dos guerras mundiales. En cuanto a sus orígenes, hay historiadores que dicen que los primeros que se asentaron, los primeros judíos especiales que se asentaron en Belz, fueron los caraítas, es decir, estos creyentes en la literalidad del relato bíblico, una secta, y que se habrían asentado en Belz en el siglo X, inmediatamente después de la caída del imperio Házarot, del cual procedían. Lo cierto es que ya más fiablemente sabemos que en 1550 se registraron unos 200 judíos en Belz repartidos en 32 hogares, o sea, en 32 familias. Un siglo más tarde, durante el levantamiento de Bogdan Khmelnytsky de 1648-1649 y la posterior invasión sueca, fueron asesinados allí 200 adultos y 60 niños judíos. Pero la comunidad revivió a partir de 1665, cuando accedieron a los mismos derechos y obligaciones que otros ciudadanos del Imperio húngaro, ya entonces gobernando la región. A comienzos del siglo XIX, el pueblecito se constituyó en uno de los más famosos centros del judaísmo jasídico, encabezado por la dinastía de los miembros de la familia Rokeach, también llamada dinastía jasídica de Belz. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, había allí 6.100 habitantes, de los cuales 3.600 eran judíos, es decir, más de la mitad. Al colapsar el Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial en 1918, Belz pasó a pertenecer, en estos repartos que hacían, a la República Popular Ucraniana Occidental y más tarde a la República Popular Ucraniana Unificada, pero que estaba bajo control polaco por un acuerdo especial del año 1920. En 1921, los judíos de Belz eran aproximadamente 2.100, un 50% de la población total, aunque su número había disminuido por las sucesivas emigraciones, sobre todo a América. Y cuando los nazis ocuparon el shtetl en mayo de 1942, muchos de los habitantes judíos huyeron hacia la Unión Soviética. Quedaron unos 1.500, de los cuales 1.000 fueron deportados al campo de exterminio de Sobibor inmediatamente. Y el resto permaneció en Belz, obligados a recoger la siguiente cosecha que los nazis necesitaban para su propio sustento. Inmediatamente después de eso, corrieron la misma suerte que sus paisanos asesinados antes. En 1970 todavía vivían judíos en Belz y había en funcionamiento una sinagoga.
Desde 1991 el pueblecito pertenece a la Ucrania actual, independiente, pero ya no hay una comunidad judía organizada allí, eh, porque la mayoría de los habitantes judíos, como otros de la Unión Soviética, emigraron a Israel o a los Estados Unidos. Quedan restos de la antigua sinagoga y en el cementerio judío aún pueden verse apenas 10 tumbas, ya que los residentes fueron esquilmándolo y profanándolo para utilizar materiales que en general se destinaron, según se denuncia, a la construcción de posilgas, lo que da una idea de los sentimientos que tenían hacia los judíos, que tienen hacia los judíos. Además de la corte rabínica jasídica que distinguió a Belz, como ya hemos dicho, su nombre es muy conocido, como decías Jorge, entre la judeidad por la canción que lo recuerda, Mein Städtele Belz, mi pueblecito Belz, que fue compuesta por Alexander Olshanetsky y Yakov para la película Dem Hasensohn, el hijo del cantor litúrgico, una película en lengua yiddish estrenada en 1937, cuyo protagonista, Moishe Oisher, un gran cantor y cantor litúrgico, la interpreta en dicho film. Pero quien consiguió hacerla realmente famosa, tanto la canción como a la propia aldea, fue el gran cantante de repertorio yiddish y el nativo más destacado de Belz, a la vez, que como hemos dicho fue Ben Zion Bitler. Bitler vivió allí en Belz hasta los 6 años. Entonces su familia se trasladó a Viena, donde él recibió una educación religiosa tradicional. En 1919, con 12 años nada más, se incorporó al Freie Jüdische Volksbühnentheater de la ciudad, el Teatro Popular Libre de Viena. Esto lo hizo en secreto y utilizando un alias, debido a que temía la reacción de su familia, que siendo una familia religiosa y tradicional, no iba a ver con buenos ojos este sendero que emprendía su hijo. Durante un breve periodo trabajó como periodista en el semanario German Zionist, el sionista germano, y en el Wiener Morgenzeitung, el matutino de Viena, pero en 1926 volvió a la escena teatral, donde actuó en comedias y en operetas, tanto en Viena como en giras con la compañía del teatro por París, Londres y Sudáfrica. Durante la década de 1930 pasó 3 años en Polonia, donde se consagró como artista teatral de primera fila y actuó en prácticamente todas las obras famosas de la escena en yiddish de su tiempo, de autores como Sholem Aleichem, Pinsky o Ansky, entre otros. Al inicio de 1940 actuó en varias ciudades de Estados Unidos. 6 años más tarde, estando en Buenos Aires, por trabajo actoral, conoció a la que sería su esposa y compañera teatral, como tú mismo dijiste, Jorge, Shifra Lehrer, nacida en Buenos Aires, con la cual continuó sus actuaciones y ambos hicieron numerosas giras por el sur y el norte de América, por Israel y por Sudáfrica. Y eso es lo que podemos decir de Belz, que verdaderamente es conocida mundialmente porque la canción es un clásico del repertorio yiddish y además una canción conmovedora, ¿no? Y una canción que llevó en su título la palabra que luego definiría todos estos sitios de la geografía en yiddish, el shtetl. El shtetl, el pueblecito, efectivamente. Pues muchas gracias, Barda, por habernos acercado en esta ocasión a Belz y esperamos que dentro de 2 semanas nos puedas llevar también de paseo por esa geografía del yiddish a otro punto interesante. Eso espero yo también, Jorge. Hasta entonces.